Hola niños, ¿cómo están? El día de hoy trabajaremos con historia y matemáticas. Vamos a comenzar con la actividad de matemáticas. Si ustedes recuerdan, el día de ayer unieron unos puntos ustedes formando ciertas figuras geométricas con su cantidad de lados. Bueno, ese contorno, el contorno de la figura, todo esto tiene un nombre, ¿sí? Ese contorno o la medida de ese contorno se le llama perímetro, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora es calcular el perímetro. Para eso vamos a ocupar dos datos. Primero, cuánto mide un lado de la figura y la otra, cuántos lados tiene la figura. Por ejemplo, vamos a calcular el perímetro de nuestro cuadrado. Aquí perímetro. Vamos a construir una fórmula. Si esto mide 12, esto mide 12, esto mide 12 y esto mide 12, ¿cómo podemos saber cuánto mide todo junto? Bueno, voy a poner que es 12 más 12 más 12 más 12. O sea, sumar el 12 4 veces. Pero ¿cómo le puedo hacer yo para hacer una suma abreviada? Para no poner 12 más 12 más 12 más 12. Pues voy a multiplicar el 12 que mide un lado por sus lados. Entonces vamos a construir una fórmula. Para calcular el perímetro de esta figura del cuadrado, voy a multiplicar el lado por... ¿cuántos lados tiene? 4. Entonces voy a multiplicar lado por 4. Ahora, sustituimos. ¿Cuánto mide el lado? 12. Entonces en vez de poner lado por 4, voy a poner 12 por 4. Porque el lado mide 12 y lo voy a multiplicar por 4 lados que tiene. ¿Cuánto sería 12 por 4? 12, 24, 36, 48. Entonces sería 48 centímetros. No se ve muy bien porque estoy usando el marcatextos para escribir, pero ustedes lo van a hacer con mejor letra para que se entienda. El perímetro de esta figura es 48. ¿Por qué? Porque multipliqué el lado por 4 lados que tiene. Ahora, para calcular el perímetro de esta figura que se llama hexágono porque tiene 6 lados, voy a hacer igual, el perímetro es lo que mide el lado por 6. ¿Por qué por 6 ahora? Porque esta figura tiene 6 lados. Entonces esta sería por 6. Y esta última se llama pentágono porque tiene 5 lados. Igual multiplico el lado por 5 porque tiene 5 lados. Entonces ahora sustituyendo el lado, en vez de poner lado voy a poner 9.5. En vez de lado voy a poner 18. Y voy a hacer mi multiplicación para poder calcular el área, perdón, el perímetro de la figura. Recuerde, estamos viendo el perímetro. El perímetro es el contorno de la figura. Muy bien, eso es para matemáticas. Ahora, vamos a historia. En historia vamos a ver este tema muy interesante que es la Segunda Guerra Mundial y cómo participó México en ella. Dice aquí la instrucción, que vamos a leer unas páginas del libro y vamos a contestar esta actividad, ¿sí? Entonces, aquí no vienen las páginas, pero se las voy a dar una vez. Es la página 130 y 131 del libro de historia. Vamos a ver primero un dato interesante para ver de qué trata esto de la Segunda Guerra Mundial. Dice que en 1933 Adolfo Hitler llegó al poder en Alemania. ¿En dónde? En Alemania, encabezando al Partido Nacional Socialista. Los nazis, como se les conoce, creían que eran una raza superior y que los judíos
eran inferiores, o sea que eran una amenaza para la humanidad. O sea, los nazis no querían a los judíos porque pensaban que eran inferiores a ellos. Los nazis no solamente persiguieron a los judíos, también persiguieron a otros grupos como los gitanos, a las personas que tenían cierta discapacidad, a algunos pueblos eslavos como los polacos y rusos, a los comunistas, a los socialistas, a los africanos, a los testigos de Jehová y a los homosexuales. Eran esos grupos a los que los nazis, encabezados por Adolfo Hitler, iban contra ellos. Esta campaña de odio condujo al establecimiento de guetos. Los guetos también eran llamados campos de concentración. Ahí juntaban a toda la gente que era de este tipo de grupo, por ejemplo los judíos, los juntaban ahí y ahí los asesinaban. Entonces, en estos guetos fueron asesinados millones de personas. Al genocidio judío, o sea, cuando mataron a muchos judíos por odio, se le conoce como el Holocausto. Entonces vemos que es Alemania el país que empezó con este problema. ¿Con quién? Pues con Adolfo Hitler en el poder. Ahora ya sabemos más o menos de qué es la Segunda Guerra Mundial. Vamos a ver qué dice aquí, cómo participó México. Dice que un suceso del siglo XX que ocurrió fuera de México, porque es en otro país, pero influyó de manera muy importante en el curso de la historia, fue la Segunda Guerra Mundial, que se dio entre 1939 y 1945. Si ustedes ven, son unos años después de que Hitler entró al poder. Contrario a lo que ocurrió en otros países que participaron en la guerra, México resultó muy favorecido, porque durante estos años los países industrializados como Alemania, Inglaterra, Francia y Estados Unidos no podían producir todo lo que necesitaban, ya que sus industrias estaban dedicadas a la fabricación de armas y productos para la guerra. Entonces México aprovechó esto, como estos países que eran muy industrializados estaban ocupados haciendo armas. Entonces México, ¿qué hizo? Produjo su propio material, no de guerra, su material de consumo, y empezaron a comprar productos mexicanos las personas. Se obtuvieron recursos, aceleraron la industria del país y la construcción de carreteras, puertos, presas y aeropuertos. Entonces, si ustedes ven, la Segunda Guerra Mundial en cierta parte favoreció a México. Estados Unidos temía que los países latinoamericanos como México apoyaran al Eje. El Eje era un grupo que era Alemania, Italia y Japón. Si ustedes ven, aquí está Alemania, el grupo que empezó el enfrentamiento. Entonces, como Estados Unidos tenía miedo de que nosotros, los mexicanos, apoyáramos al Eje, que el otro grupo, tuvo que mejorar sus relaciones con los vecinos. Entonces, México aprovechó esto, a que Estados Unidos quería que lo apoyáramos, y redujo hasta un 90% de la deuda externa. Recuerden que México estaba endeudado con muchos países. Bueno, con Estados Unidos redujo hasta el 90% de su deuda. Esto ayudó a la industrialización porque el gobierno tuvo más dinero para destinarlo a actividades productivas y así no pagar deudas ni intereses. Cuando inició la Segunda Guerra Mundial, México se declaró como un país neutro, o sea, no apoyaba ni a Estados Unidos ni al Eje. México estaba neutro. Pero en 1942, luego de que 2 buques petroleros mexicanos fueran atacados por submarinos alemanes, el presidente Manuel Ávila Camacho decidió apoyar a los países aliados como Estados Unidos y declaró la guerra contra el país del Eje. Si ustedes ven, entonces, México era neutro hasta que Alemania hundió 2 buques petroleros de México. Entonces aquí sí, el presidente que estaba en ese tiempo, Manuel Ávila Camacho, dijo: ¿cómo van a estar destruyendo mis propiedades o la propiedad de México? Entonces empezó a declarar la guerra contra los países del Eje, que si recuerdan son Alemania, Italia y Japón. ¿Cómo participó México en la guerra? De 2 maneras. Primero, con la exportación de materias primas para la industria bélica, o sea, para las guerras, materias primas que usaban para la construcción de armas, así como trabajadores agrícolas que empleaban en la industria y el campo del país. Y la segunda forma en que México participó
fue que envió elementos de la Fuerza Aérea de México. Este escuadrón era el Escuadrón 201. Este escuadrón de la Fuerza Aérea fue a combatir a los japoneses posicionados en Filipinas y Formosa en Taiwán en 1945. Entonces aquí vemos que México al principio sí se mostró un poquito neutro de que sí participo, no participo, pero después de que hundieron sus dos buques no le quedó otra más que declarar la guerra contra los países del eje y entró a esta guerra mundial. Entonces, con esto que estamos leyendo, páginas 130 y 131, vamos a contestar la actividad 8 de historia. Está muy fácil, muy tranquila para contestar, solo lean bien las preguntas y vamos poco a poco a contestar. Recuerden, son respuestas cortas, no me copien todo el párrafo. Si dice país causante del conflicto, solo escriban qué países, no me pongan el país que inició el conflicto, no, solamente pongan la respuesta, ¿sí? Vamos a ser los más concisos posible, lo más poco que escribamos, pero que esté contestada correctamente. Será todo por el día de hoy, espero les sirva este video y nos veríamos pues mañana en otra clase y también en nuestra clase por Zoom. Adiós.